es para plantearse hoy en día cuál es, dónde estamos parados y cómo observamos, y si queremos pertenecer a este mundo caótico o queremos pertenecer al mundo del cambio y de los procesos de cambio. Porque no se dan a nivel físico en la actualidad los cambios. Y me atrevo a decir que están muy equivocados y van para el otro lado aquellos que creen que a través de los cambios físicos puedan lograr algo. Se vienen los cambios mentales, de una mente distinta, de una interpretación distinta de los conceptos que se están viviendo. Por eso es el caos, porque queremos producir un cambio con una herramienta, es decir, queremos nosotros sacar clavos a martillazos, cuando tenemos que usar la tenaza. Entonces lo que tenemos que usar ahora es la mente, y cuestionarnos y planificar cosas donde no haya acción física, sino haya intercambio de ideas y conocimiento. Eso va a producir el verdadero cambio. Bien, buenas tardes. Bueno, Hoy vamos a continuar con el tema reencarnación, la segunda parte. Ya Daniel nos adelantó algo la semana pasada y ahora va a intentar seguramente redondear el concepto, porque han quedado muchas dudas, muchas cosas interesantes para ver. Así que bueno, lo dejamos con Daniel y el tema de la reencarnación. Siempre la segunda parte es la más complicada porque se agrega gente nueva al grupo y entonces cuesta arrancar de donde uno dejó, entonces tiene que retomar un poco. Pero aquellos que han estado presentes y han reflexionado sobre lo que hemos hablado, quería recalcar sobre algo. El conocimiento es algo muy importante, se da y es muy importante, pero más importante es saber qué hacer con ese conocimiento. Porque recibimos información, conceptos, esquemas, fórmulas, todo eso acrecienta nuestro conocimiento sobre algo. Pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué importancia le damos? ¿Para qué lo usamos? ¿Lo entendemos? ¿Lo comprendemos? Y si le encontramos una aplicación práctica a ese conocimiento, si no es así, es una acumulación más que tenemos dentro de nosotros. Casi que podría decirle que es una traba más para seguir creciendo o querer recibir otro conocimiento. Cuando el conocimiento no es comprobado, es decir, cuando el conocimiento no es puesto en práctica, empieza a cristalizarse y a hacer una barrera para que no deja entrar el nuevo conocimiento. Por eso, lo que he comentado en la clase anterior y esta, son muy prácticos. Y yo empecé con este esquema para demostrar cómo el conocimiento se fue dando a través del tiempo cuando la humanidad estuvo preparada. Es decir, generalmente lo vemos, seamos sinceros, no es para toda la humanidad el mismo conocimiento, no se da al mismo nivel para todos. Es como, por ejemplo, un chico que va al jardín de infantes y le habla al padre de que la ingeniería o la medicina, para él es esotérico, es otro mundo. Entonces, este conocimiento a la humanidad, el conocimiento de vida a la humanidad se da a todos por igual, pero no todos igualmente lo pueden percibir. Entonces, en este esquema hemos mostrado cómo a través del tiempo la humanidad ha ido recibiendo conocimiento y se ha ido transformando. En este punto es crucial. Nosotros no lo notamos porque prácticamente somos parte de esta etapa de la humanidad y no notamos la diferencia. Pero aquí ha habido un gran salto de la humanidad. Hasta entonces el conocimiento que se estaba dando sobre el origen del mundo, sobre la civilización, sobre la conducta humana,
sobre la misma formación del hombre, lo que era el hombre. Darwin en este tiempo comienza a romper estructuras con su teoría de la evolución. Y creo que con esa palabra, evolución, nace un verdadero cambio en toda la humanidad. En 1880 y algo, yo puse 85, pero más adelante, no voy a dar fecha exacta, pero la voy a dejar que ustedes investiguen, se le da a la humanidad un conocimiento que no se había dado a nivel mundial, o sea, a nivel masivo, hasta entonces. Y que era velado, e inclusive en algunos lugares, hasta era penado con muerte, revelar este conocimiento que se está dando ahora, que era nada más que de los iniciados. Entonces quiere decir que la humanidad, o un cierto nivel de la humanidad, puede captar este conocimiento que se está dando para producir un verdadero cambio. Ese cambio es el conocimiento, es la práctica del conocimiento. Es decir, el conocimiento fue dado, pero hay que ponerlo en práctica y comprobarlo a ver si funciona. Este esquema mismo demuestra que funciona el conocimiento que se dio, el proceso evolutivo. ¿Cómo se da el proceso evolutivo? A través de ciclos. ¿Qué son esos ciclos? Cambios, transformaciones, procesos de hechos y de cosas que se van generando. La reencarnación es un proceso de ciclos, es un ciclo. Fíjense, nosotros tomamos a la muerte como un hecho natural en el ser humano, lo empezó a entender, podemos decirlo, 3000 años atrás. Pero la muerte, en realidad, como nosotros la hemos conocido, o como la conocemos, no existió antes. Empezó a existir como nosotros las conocemos cuando el hombre alcanzó un estado de evolución donde pudo comprender, es decir, donde pudo darse cuenta, donde creó una entidad hombre para vivir en la tierra. Hasta entonces era, como le habíamos mostrado en esquemas anteriores, este proceso de transformación, hasta aquí no reconoce la muerte, como la conocemos nosotros ahora. Perdón. En este estado, los animales no reconocen la muerte como el estado que nosotros la reconocemos ahora. Es decir, de un proceso de transformación de un estado a otros estados. Este proceso evolutivo que lo lleva a la vida a este punto, y luego uno más adelante, que es este, aquí es donde el hombre queda totalmente constituido, es decir, tiene una mente que empieza a generar un estado de darse cuenta, es decir, un estado de darse cuenta de quién es él, un estado de darse cuenta de él y el mundo que lo empieza a rodear, una mente que le permite comprender qué le está pasando, sus sentimientos, su estructura, su diferenciación con los demás. Hasta entonces, no. Hasta entonces él no podía distinguir, fíjese, a veces por tomar un perro que es uno de los animales más evolucionados, se ve ante un espejo y no se reconoce a sí mismo. Se empieza a dar, cree que es otro perro, otra entidad. No sé cómo la verá él, pobre. Bien, este proceso es siempre de perfección, siempre de ir cada vez evolucionando, es decir, cada vez perfeccionando lo que esta constitución que es el hombre. Fíjense en lo complejo que somos. Nosotros, si nos ponemos ante un espejo y nos vemos, creemos nada más que podemos llegar a darnos cuenta que pensamos y nada más. Pero no podemos ver nuestras emociones, no podemos ver nuestros pensamientos, inclusive no podemos ver nuestra estructura total física. Si nos miramos ahora, tenemos aparatos electrónicos, radiografía, tomografía, qué sé yo, cuántas cosas más que estábamos hablando recién.
que nos muestran el cuerpo como es y sabemos cómo funciona, pero hasta hace 30, 40, 50 años atrás no sabíamos ni cómo era. Más porque los que se abrían o se miraban directamente, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ya no estamos hablando de un cuerpo físico que está constituido de determinadas maneras que la ciencia nos muestra con tanta facilidad. Es más, nos dicen inclusive que es un universo el cuerpo físico, donde está habitado por minerales, vegetales, animales. O sea que dentro de nuestro, que decimos nuestro cuerpo físico, es un universo que va caminando con nosotros con increíble cantidad de criaturas, virus, ahora bacterias, y están vivas adentro de nosotros. Cada órgano nuestro es un mundo lleno de vida y de forma, pero todas están componiendo o participando de la formación del cuerpo del hombre. Pero cuando nos vamos de ahí y lo empezamos a observar, nos damos cuenta que percibe, siente cosas al ver, o sea, a través de su cuerpo, a través de los sentidos, empieza a sentir más allá de eso de lo físico. Ya empieza a darse cuenta de cosas netamente que no puede definir con conceptos, que no puede definir con estructuras de forma. Y dice, son mis emociones. Pero, ¿quién es el que observa esas emociones? ¿Cómo se da cuenta que posee emociones? Porque tiene detrás una mente que está reconociendo todo ese sistema de sentir, de percibir y después de sentir al mundo que lo está rodeando y a él mismo. Y se da cuenta que él es algo. Pero entonces, parado ahí en esa mente que observa, se dice a sí mismo, ¿pero quién es este que está pensando? Y sigue pensando y sigue la mente identificándose. Y llega un punto, a ver si estamos acá, llega un punto, vamos a usar este esquema. El hombre estaría en este lugar. Llega el hombre que está observando. Llega un punto donde dice su mente, sus emociones y su cuerpo, todo esto se está dando cuenta de que hay algo más que está observando. O sea, no es simplemente un observador, sino que es un observador que está observado, que alguien lo está mirando, que alguien lo está analizando y lo está pensando. Y entonces se empieza a dar cuenta, cuando esto lo hace vívido, que hay algo más arriba que es su ser, que es el verdadero ser que observa y que vive. Bien, para lograr todo este proceso, tiene que haber una etapa de evolución, una etapa de transformación. Así como el niño que estaba en el jardín de infantes puede llegar a ser ingeniero, médico, lo que nosotros querramos, tuvo que pasar por toda una etapa de aprendizaje y cada una de esas etapas de otros ciclos de etapas de aprendizaje hasta que llegó y aprendió, y aún ahí tiene que seguir aprendiendo, creciendo y aprendiendo. El hombre les pasa exactamente lo mismo. Por eso tiene el proceso de reencarnación. Cada etapa, cada reencarnación es un aprendizaje. Y aquí empezamos el tema de hoy. A ver. No, pero no voy a usar este esquema porque puede llegar a confundir. Voy a seguir con esto. Cuando el hombre muere, cuando nosotros morimos, ¿qué sucede? Bueno, ahí nos encontramos con la dificultad de los nuevos, ¿no? Ustedes habrán visto a lo largo de este curso, de este taller, los cuerpos del hombre, los distintos cuerpos del hombre y los distintos planos donde se va, digamos, vive este ser, esta ser espiritual. A ver, tratemos de no confundirnos con la imagen. Tratemos de pensar que nosotros somos buzos y queremos bajar en las profundidades del mar. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tener un equipo especial para bajar a determinadas profundidades. Bueno, nuestro equipo
que nos ha llevado a las profundidades más profundas, valga la redundancia, del mar. ¿Qué es esto? Es la parte más profunda donde nuestro ser se ha sumergido. Para eso, porque como no podemos nosotros ir así como estamos, tirarnos al fondo del mar y a explorar el fondo del mar, ha creado un equipo, un cuerpo, una vestimenta para que le permitiera explorar este fondo del mar. ¿Qué hace? En lo más profundo de toda la materia, crea un cuerpo físico. Pero en lo más sutil, que de los niveles de la materia, porque la materia, por lo que ya lo sabemos por la ciencia, tiene distintos niveles hasta llegar más allá de lo gaseoso, que hablamos de una energía media extraña por ahí dando vueltas. Hay otros planos, otros niveles de estados de materia, de energía, a los que nosotros les llamamos cuerpo emocional o cuerpo mental, o perdón, el cuerpo de energético. El doble, perdón, ¿sí? ¿Qué? Energético. Sí. Sería el cuerpo inferior, ¿eh? Ajá. ¿Qué hace? Bueno, una vez que ha creado este cuerpo, ¿cómo hace? ¿Cómo lo crea? Manda una sonda, lo van a encontrar como tangarana o órgano interno de las escrituras teosóficas, manda una sonda hasta el fondo de la materia. Pero ahí, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con un centro que ha dejado en la vida anterior. O sea, que en cada plano, cuando nosotros morimos en el mundo material, dejamos, es decir, la materia se disuelve, se integra en el mundo físico, pero deja un centro. Muchos lo conocen como el átomo permanente. Queda un estado ideal, un estado, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? En realidad es un centro de energía, es un átomo. Todos sabemos más o menos lo que es un átomo. Deja un átomo al nivel más elevado de materia, etérico podemos decir, que estaría aquí, a este nivel. Deja un átomo. Con todas las vibraciones, todo lo que el cuerpo físico vivió, todo lo que el cuerpo físico sintió, todo lo que el cuerpo físico experimentó como concentrado, es decir, todo lo que nosotros, frío, calor, dolor, enfermedad, todo eso, todas esas sensaciones, todas esas vibraciones que el cuerpo físico sintió, los dejó ahí, esperando. Deja un pendrive, se diría. Sí, bueno, sí, como digamos que, no sé si como un pendrive, sí, podría ser, porque el pendrive puede tener información de todo tipo, pero en cambio el átomo permanente físico solamente tiene información física, no tiene otro tipo de información, nada más que eso. Cuando el hombre muere, que se desconecta del cuerpo físico, dijimos que el hombre está habitado acá, o sea que en esta etapa de la evolución ha desarrollado su mente y está entre la parte espiritual y en la parte material. Es su ser, el yo, el que observa y se observa y es observado y se da cuenta que es observado. Ahí está. Cuando sería la conexión entre la parte espiritual y el mundo físico. Porque hasta las emociones pertenecen, y la parte mental del hombre, lo que nos hace sentir como yo, es físico. Físico no en este sentido, sino físico como entidad viviente. Algo que es muy importante tener en cuenta, siempre son estados de conciencia y no estados, no formas, son estados de conciencia. Si ustedes observan hasta ahora, hasta donde hemos llegado, lo que nosotros somos es un estado de conciencia, no somos una forma humana, sino una conciencia que se da cuenta que tiene esta forma. Porque el cuerpo por sí mismo, si uno se va a dormir, el cuerpo queda quietito ahí, no tiene conciencia de sí mismo. Él está dormido ahí, quietito, y es como, podríamos ya decir que es como un animalito. Su elemental físico es como un animalito, está ahí. Recién toma conciencia cuando nosotros nos despertamos
y venimos y tomamos conciencia de nuestro cuerpo. Así que nuestra vida de vigilia es un estado de conciencia, no es un estado físico real de existencia física, sino un estado de conciencia. Por eso se dice que el mundo es como nosotros lo hacemos. Fíjense, si nosotros nos sentimos bien, estamos emocionalmente bien, mentalmente bien, no pasa nada. El mundo alrededor nuestro es fantástico. Pero si empezamos a tener problemas de sufrimiento emocionales, problemas mentales, problemas generalmente emocionales, nuestro mundo alrededor también funciona mal. Porque somos nosotros, creamos nuestro propio mundo, nuestra propia identidad. Y como somos todos muy parecidos en nuestro estado de evolución, parece que todos viviéramos en el mismo mundo. Y no es así. No todos vivimos en el mismo mundo. Y para darnos cuenta de esto es simplemente pararse un momento y observar cómo funciona el mundo. Y van a ver que grupos humanos funcionan de una manera determinada. Otros grupos funcionan de una manera determinada. E inclusive dentro de esos mismos grupos, cada individuo funciona de una manera determinada. E inclusive cuando vemos una manifestación, hay gente que se comporta de manera totalmente distinta al resto. Y uno ve, está así, mirando, el otro, y todos van al mismo lugar, todos se supone que tienen el mismo interés, la misma petición, pero todos ven ese mismo interés de una manera totalmente distinta y la viven de una manera distinta. Eso es lo que yo les decía en la reunión anterior, el anhelo. El anhelo es como la presencia del ser espiritual dentro de nosotros que nos dice que algo hay que hacer. No nos dice qué, pero nosotros percibimos que algo hay que hacer y lo perseguimos. De una forma u otra siempre perseguimos eso. El anhelo es, como les había dicho, una de las traducciones, uno de los significados es deseo de respirar. Luego a uno le falta el aire, no lo puede definir, es como algo que se asfixia y que quiere respirar y no se da. Bueno, ese es el anhelo. ¿Cuánto nos pasa a nosotros de anhelar alguna cosa? Y no importa si la vamos a conseguir o no, pero estamos ahí siempre pendientes, siempre está dentro de nosotros esa necesidad, ese anhelo de conseguir las cosas. Entonces, nuestra vida física se cortó por la edad, por la enfermedad, por lo que sea, se cortó. Se despliega, se va. Entra en un estado, se dice que entra lo que queda del hombre, o sea, esta parte que queda del hombre, entra como en un estado de sueño al principio, como que se duerme. Porque en estos planos se está produciendo todo un proceso para crear una entidad que lo va a hacer vivir todas las emociones y todos los anhelos que ha tenido durante la vida terrena. Él de pronto ahí va a tener que vivir un detalle, y es interesante. Generalmente este lugar o este estado de conciencia que tiene el hombre se lo confunde con el mundo astral. Funciona en el mundo astral, pero no es el mundo astral, es un lugar. Entonces el individuo ahí también, más que en el físico, tiene una vida personal, que depende de todo lo que ha vivido en su vida física. Entonces ahí, que tiene distintos niveles, se dice que son de 7 niveles, cada plano, cada lugar tiene 7 niveles. En el cielo no es como el purgatorio y eso, como lo denomina la iglesia, que no tiene nada que ver con esto. Ese estado de conciencia empieza a desarrollar, a tener vivencia de todos los hechos que vivió en su vida física. Y otra cosa, empieza a darse cuenta de las cosas que él se equivocó y de sus aciertos. Es como que empieza a tomar conciencia de lo que pasó en su vida. Nosotros, ¿cuántas veces tomamos conciencia de lo que pasa en nuestra vida?
si queremos recordar qué hicimos en determinado momento, en determinado lugar, ni nos acordamos, no tenemos ni idea. Bueno, en este lugar revivimos todos los hechos que hemos pasado durante nuestra vida. Es interesante el primer paso, cuando muere la persona muere, entra como en un estado que puede durar de minutos a horas, recorre desde ese momento para atrás toda su vida con todos los detalles. Y esa memoria, por decirlo así, es la que va a revivir en el mundo astral, en su estado de cama loca, que le llaman, que repito, no es el plano, sino que es un lugar, es como si, a ver, si lo pudiéramos comparar con el mundo físico. Es como si estuviéramos nosotros aquí y nos fuéramos a una isla, y en esa isla, que está dentro del mundo físico, reviviéramos todo lo que hicimos en el continente. Más o menos así. Una isla de fantasía. Fantasía y no tanta fantasía, es real. Sí. Es un mundo real para la conciencia que está viviendo ahí. Es un mundo real. Esto lleva un proceso de transformación. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto ha vivido el ser humano en el mundo, en la Tierra? Cuánto haya vivido, es decir, no en años, sino en intensidad. Cuánto haya pasado, haya sufrido, haya sido feliz, haya sido triste, es decir, todo lo que la vivencia que ha tenido en el mundo físico, eso va a determinar cuánto va a vivir en ese mundo. Es decir, en esa isla. Va a vivir, no se sabe. ¿Tiene una limpieza de las emociones, algo así? No limpieza, no. Es como un darse cuenta de lo que sucede. Sí. En ese lugar, todo eso, en eso genera, cuando llega un momento que se habla de la segunda muerte, que la segunda muerte es cuando el ser, ya el hombre terrestre, experimentó todo ese estado, entra como un estado de sueño, igual que como cuando muere, al principio. Y por eso se le habla de la segunda muerte. Entonces, toda esa vibración, toda esa energía, como hizo en el mundo físico, queda en el mundo astral como un átomo permanente, con toda la esencia de esa vivencia en ese mundo que él ha vivido en el Kama Loka. Cuando esto sucede, esa entidad se duerme. Como pasa en casos normales. Esto es caso normal, como tendría que ser, como lo explica. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto se desprende y muere. Muere y realmente desaparece. Todo lo que nosotros somos, lo que creemos, no lo que somos, lo que creemos que somos, desaparece. No tiene más cabida en la existencia, se disuelve. Lo físico va a lo físico, lo atómico, molecular, y lo astral va al mundo de la energía astral. ¿Y qué sucede? Se pliega esta parte de su mente, del ser, se pliega hacia la parte espiritual, que tiene como conexión una parte superior de la mente que ha vivido, y en un lugar del plano mental, del mundo mental, como era en el Kama Loka, genera como un centro, como si fuera una burbuja. Algunos lo denominan como una burbuja. Y ahí experimenta todo lo bueno, es decir, todo lo mismo, pero todo bueno. O sea que, casi como contrario de lo que pasó acá, que acá podría ser un caos, depende de nuestra vida que hemos vivido, todo eso queda, esa vida intensa en el mundo astral queda, como dijimos, en el átomo permanente. Aquí también hay un proceso de estado como que se duerme la entidad antes de entrar al Devachan, así se llama este centro, este lugar en el plano mental superior. Se duerme. ¿Por qué? Porque se genera todo como se hizo aquí, en el hombre astral. Un proceso de generar
ahí no se puede hablar de cuerpo, porque son estados de conciencia, pero se genera unas... A ver, ¿cómo lo explico? Se genera como una preparación del lugar para que este estado de conciencia que estaba dormido, después que murió del mundo físico, podríamos decir, de todo su mundo astral y el mundo material, desapareció. Entonces él no puede entrar así nomás, como quien dice, al Devachan. Queda en un estado de sueño, se habla, de un estado de sueño. Entonces se prepara este globo para recibirlo. Cuando él despierta dentro de eso, no en el mundo mental. El mundo mental sigue toda su vida, su forma, como pasaba en el mundo astral. Cuando despertó el hombre en el mundo astral, en el Kama Loka, vivía su mundo, no vivía el mundo astral. Bien, una acotación. Nosotros en nuestro estado actual podemos llevar nuestro estado de conciencia a cualquiera de estos planos y ser consciente en cualquiera de estos planos y entonces tener una vivencia en el mundo astral con todas sus vidas, sus seres y sus pertenencias. Es más, hasta podemos entrar en el Devachan estando vivos. Un estado meditativo profundo lleva a los yogis a poder vivir en el Devachan, porque son estados de conciencia. Esto es clave. Si nosotros no vemos que es una persona que va a golpear, permiso, voy a entrar al Devachan. No, son estados de conciencia. O sea, que de pronto está aquí, despierta aquí, o está despierta en el mundo astral, o está despierta en el Devachan. En el Devachan se vive una vida, para compararlo, pero no es igual que el cielo cristiano. Se tiene todas las mismas vivencias, pero son vivencias buenas, alegres, profundas, espirituales. Y se dice que, igual que en el Kama Loka, no hay karma, entre comillas, no hay karma. O sea, no hay causas, no se producen causas, sino que se van quemando o reviendo las causas que ya había. Pero evidentemente hay, porque pasa de un estado a otro. Entonces, al ver ese movimiento, ya hay una causa, hay una consecuencia de esa causa. En el Devachan se dice igual, que en esos mundos, en el hombre, después que muere, no genera karma, sino que consume o analiza o se da cuenta del karma que ha ido generando. Aquí, en este punto, lo encontramos que todas las actividades, es decir, es como si despertáramos, se dice, que es como si de pronto despertáramos de un sueño. El hecho es que cuando está la conciencia está aquí, antes de que se produzca todo el proceso de reencarnación, revé todo eso. Cuando él ese estado de conciencia toma conciencia de las cosas que han sucedido, entra como en un estado de sopor, como un estado, se dice que se duerme, en un estado de sueño. Y entonces en ese momento todo el ser tira nuevamente ese contacto y hace contacto con todos los centros que dejó, todos los átomos permanentes que dejó. Y se dice entonces que los eskarmas y el karma lo están esperando en la puerta de la casa con ganas de recibirlo, dice, porque no aguantan más que están ahí quietitos dormidos. Entonces, ¿qué sucede? Por eso se entran en estado de sopor hasta que se conecta todo este proceso, otra vez. Pero hasta ahora no pasó nada. Cuando el hombre entra otra vez en la vida, o sea, reencarna, empieza a despertar todos estos centros, estos centros laya que se llama, o centros o átomos permanentes, y empiezan a vibrar. ¿Y cómo vibran? Vibran como los dejaron. Vibran, si las vibraciones habrá habido positivas, negativas, es decir, son vibraciones, ni positivas ni negativas, son vibraciones. Entonces, empieza a acumular materia
para formar ese cuerpo otra vez, conforme a lo que tiene en el mundo que lo rodea. Entonces, habrá vibraciones de emociones fuertes, habrá vibraciones de emociones más débiles, y empieza a adquirir materia para ir formando otra vez el nuevo cuerpo del ser humano. ¿Qué sucede? En que se empieza a formar de nuevo, que es la personalidad, porque tiene la conciencia humana superior, vuelve a tomar postura de todos sus cuerpos inferiores, y empieza a darse cuenta y empieza a decir, soy yo, este soy yo. ¿Qué sucede? Como se está formando, era nada más que vibración que esperaba, se está formando, no tiene conciencia de la parte espiritual. De hecho, nunca vivió en la parte espiritual. Es más, nunca vivió. Es decir, vivió en el sentido de que nunca fue una entidad independiente. Siempre estuvo, aunque se creyó independiente, siempre estuvo controlada por la parte superior, por el ser interno, que es el que realmente encarna. El ser interno superior, el ser, digamos, algunos lo denominan hasta la mónada, la tríada superior, es la que realmente encarna. Es decir, la que va a alargar de nuevo otra vez y va a empezar a experimentar otra vez a través de... Pero como aquí hay una mente trabajando, la mente, parte de una mente nuestra y parte de esa mente superior del ser, tomamos conciencia y creemos que somos nosotros. Entonces decimos, esta entidad es la que está encarnada. Pero en realidad la que está encarnada es esta entidad. Está experimentando a través de esta entidad, que somos nosotros. Esto es complejo, parece simple, pero es complejo, porque cada detalle de esto tiene para rato para explicar cómo funciona. Es para que estos son pantallazos así para que despierten cierta curiosidad y empiecen a investigar. Hay mucho para hablar de cada una de estas cosas, pero globalmente es más o menos así. Tengamos presente siempre que somos estados de conciencia. No somos individuos que vamos a pasar de un lado al otro. Cuando uno habla, muchas veces se fracasa en la meditación, porque se tiene esta idea de que uno va a entrar, abrir una puerta y va a entrar a un lugar determinado a través de la meditación, cuando en realidad es un proceso de un cambio de conciencia a distintos niveles. Por eso le decía que en una meditación muy profunda, en una preparación especial, uno puede hacer el de Bachar en vida, entrar en esos niveles de conciencia en vida. ¿Un sueño se puede llegar a ese Bachar, digamos? ¿Un sueño qué sería? Un sueño, por ejemplo. No. Los sueños que nosotros tenemos no pasan, no pasan de los niveles inferiores del mundo astral. Son ahí, mientras estamos encarnados. Uno no puede en un sueño, pero cuidado. Si es un yogi que tiene una preparación, la palabra sueño tiene una connotación totalmente distinta a una palabra sueño en nosotros. Claro. Después que nos cansamos, pasamos todo un día cansados, agotados, nos vamos a dormir. Nuestro cuerpo se relaja y duerme cuando puede, duerme a un nivel de vibración, entra todo en ese nivel de vibración en un nivel de materia. La conciencia nuestra no pasa de los primeros niveles del mundo astral. O sea que no entramos ni siquiera a rayar el mundo mental, a los niveles superiores del mundo mental que nos toca vivir. En algunas excepciones puede ser. Puede ser que nosotros podamos tener algunos mensajes a través del sueño. Algunos mensajes sí, es decir, recibir de nuestro ser interno alguna señal para poder desarrollarlo o no durante nuestra vida. Un detalle interesante, cuando vamos tomando cada una de estas partes y se va desarrollando, lo podemos ver. Eso es lo interesante, que esto lo podemos ver en la práctica. Uno dice, pero la reencarnación no la veo. Bueno, sí, se puede ver. ¿Por qué? Mírense ustedes.
¿De dónde salieron sus tendencias? ¿De dónde salió su ansiedad? ¿De dónde salió su miedos? A veces a cosas totalmente desconocidas. ¿De dónde salieron? Por ejemplo, tendencias hacia algo, lo religioso, lo material. Porque hemos dejado en nuestros escándalos vibraciones de ese tipo. Cuando las recibimos, si estamos atentos, vamos a darnos cuenta que esas tendencias están en nosotros y podemos acrecentarlas y usarlas a nuestro favor. Si no, obviamente el proceso evolutivo nos va a llevar a desarrollar con el tiempo, en muchas encarnaciones, el ideal de la reencarnación, que es llevar a ser hombres, es decir, salir de nuestro mundo humano, terreno, y transformarnos en seres espirituales. Pero eso, si no lo ayudamos, no va a pasar, no al menos en una encarnación. Es decir, cuando alguien en una encarnación ha alcanzado, lo vemos que ha alcanzado niveles espirituales muy elevados. A ver, para la antigüedad podría ser Platón, para la actualidad podría ser Krishnamurti, es porque en otras vidas ha trabajado y ha ido generando estos escándalos, estos centros, y han nacido con la capacidad de poder seguir desarrollándose. Se han dado cuenta de que era así y los han potenciado. Entonces nosotros podemos transformar nuestra vida de hoy. Lo que nosotros somos hoy es lo que hicimos ayer. Es decir, lo que en la vida anterior nos hemos forzado por hacer, eso es lo que somos hoy. Tanto bueno como malo. O sea que no somos mucho más distintos, ni física, ni emocional, ni mentalmente, que lo que fuimos. Pero si nos observamos, nos conocemos a nosotros mismos, cómo somos, a través de estos procesos, podemos darnos cuenta que podemos modificar eso. Un hecho interesante de lo que vos dijiste del miedo, uno puede modificarlo, porque uno se puede dar cuenta, el miedo en definitiva, ¿qué es? El miedo en realidad no existe. El miedo es o a perder algo, uno dice a lo desconocido. Uno puede tener miedo a las cosas que no conoce. Es decir, hay algo dentro de nuestra mente que es la que está generando el miedo. ¿A una faltante o una sobrante? Había un caso de una señora que le tenía miedo a los canarios. Y de ahí yo deduje de capaz que en una vida anterior ella falleció o fue asesinada frente a un canario. Digamos, capaz que... Sí, la imagen del ave le recuerda que sea el momento de su muerte traumático. Pues es posible, y ella y yo digo, ¿pero por qué le tiene miedo a los canarios? Y le tengo miedo. Sí, como le ha dado pánico, ve un canario y se descomponía. Sí, como a ciertos animales, insectos, y eso sí. Se ve que le traía un recuerdo. Hechos, y no era normal, porque claro, digamos, uno lo ve, digamos, en este momento, y no era normal, digamos. Entonces se ve que era algo que traía de mucho antes. Una fobia. Sí. Era una fobia. Claro. Es decir, esto que nosotros somos ahora, que es esto, parte de nuestro contacto con nuestro ser interno y esta entidad que le llamamos hombre, sufre en sí mismo todo eso. Es decir, en este momento mi cuerpo está sufriendo un montón de escándalos, de vibraciones que he dejado en la vida anterior. Se dice que hay un elemental físico, es decir, como si fuera una entidad que es física. Y él es el que está sufriendo todo. Fíjense, nuestra tortura, a lo mejor mi elemental físico quería estar en mi casa durmiendo tranquilo, relajado, y yo lo traje a la fuerza hasta acá. ¿Cuántas veces estamos enfermos en nuestro cuerpo y lo arrastramos igual a hacer cosas? Pero él no quiere moverse porque le duele una pierna o está enfermo. Entonces uno lo arrastra en la voluntad, dice, lo arrastra, que no es otra cosa que el deseo por cumplir algo, lo arrastra para hacer cosas. Emocionalmente sucede lo mismo. Cuando tenemos emociones que no nos gustan, tratamos de evadirla y de escapar o rellenarla con alguna cosa y las vamos dejando. Y lo que vamos dejando son las vibraciones esas, esos escándalos que en algún momento se tiene que dar. Un hecho interesante para tener en cuenta también.
Si no hay un vehículo, si no hay un cuerpo, si no hay un vehículo, estas vibraciones no se manifiestan. Tienen que darse las condiciones para que se manifiesten. Por eso es la evolución. Por eso es que no se dio la enseñanza en cualquier momento. Se dio cuando la humanidad estaba preparada, física, emocional y mentalmente. Cuando nosotros nos preparamos física, es decir, cuidamos nuestro cuerpo, emocionalmente, con emociones puras, cada uno sabrá, y pensamientos positivos, hacen que cada uno de esos cuerpos se empiecen a vibrar de una manera más sutil. Y entonces, ¿qué hacemos? Incorporamos vibraciones sutiles. Si nosotros alimentamos mal y tratamos mal nuestro cuerpo físico, si vivimos emociones intensas, tenemos pensamientos negativos, pensamientos malos, para incorporarlos a todos, ¿cómo va a ser nuestra vida? ¿Qué vamos a incorporar? Eso. Fíjense, cuando uno empieza a utilizar, le ha pasado, yo he escuchado y me ha pasado a mí personalmente, cuando uno deja de fumar, cuando era adolescente fumaba, empieza a percibir los olores de una manera totalmente distinta. Empieza a tener más percepción de los olores. Cuando uno deja de comer carne, también se sutiliza la piel, se percibe los gustos más sutiles. Cuando uno no come en las comidas condimentos como sal, picante y todo eso, empieza a percibir el gusto de cada una de las cosas que come. Porque se va sutilizando. Bueno, así como sutilizamos nuestro cuerpo físico, también se sutilizan nuestras emociones y nuestros pensamientos. Si nosotros tomamos la idea de que somos un estado de conciencia, mientras más conscientes nos volvamos, más estos elementos que tenemos para movernos en el mundo se van a hacer cada vez más sutiles. Cuando uno se va haciendo, como yo empecé diciendo, ¿qué hacemos con el conocimiento? El conocimiento tiene que servir para expandir nuestra conciencia, no para embrutecer nuestra mente con datos, no para que parezcamos grandes intelectuales o grandes bibliotecas hablando de ciertas cosas, sino para que podamos nuestra vida sea más llevadera, es decir, nos empecemos a dar cuenta más de las cosas que nos están rodeando, nos volvamos cada vez más conscientes. Que esa es la realidad de todo este proceso, volvernos cada vez más conscientes. Cosa que a veces es bastante difícil. Y a veces, sí, muchas veces se da el conocimiento, pero no se le enseña cómo utilizarlo. Pero eso no es, si bien puede llegar a ser una falla a lo mejor del instructor, es una responsabilidad del que aprende. Es decir, porque enseñar a usarlo. ¿Cómo puede enseñar a usar el conocimiento? Es darle un conocimiento más. Si yo, por ejemplo, les digo, no, por ejemplo, sí, hacer una carrera y no ejercerla después. Sí, o ejercerla. Un ejemplo, tenemos el caso de Sábato. Sí. Él había estudiado todo el tema de energía nuclear y fue un eminente físico, y después se le ocurrió decir, no, yo física no quiero saber más nada, cumplí con mis viejos, ahora puedo escribir novela. Bueno, pero toda esa expansión de su mente en la forma de pensar en abstracto le sirvió para poder escribir los poemas que escribió. Quizás tuvo que ir en el sentido opuesto para poder autodescubrirse. Y eso no lo sé, pero saber aprovechar lo que a cada uno de nosotros le tocó vivir en la vida es importante. Por ejemplo, si yo vuelvo al hecho de que no le enseñan cómo hacerlo, si hay cosas que sí, por ejemplo, netamente física, si uno le dice, bueno, esta mesa se hace así, le enseñan cómo hacerlo, puede llegar a aprender a hacerla. Pero si él no pone toda su capacidad, todo su interés en cómo construir la mesa, y no le va a salir.
Claro. O le va a salir chueca, le va a salir una mesa por la forma, pero no porque sea una mesa. Entonces el conocimiento se da. El que lo tiene que poner en práctica es el que lo recibe. Por eso yo les decía en la reunión anterior que siempre tiene que estar la pregunta. La pregunta tiene que estar, pero no a preguntar a todo el mundo, no, la pregunta para uno mismo. A ver, ¿esto es práctico? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver cómo funciona. En la calle, en la vida, en mi vida, cómo funciona. A ver, ¿es cierto que está funcionando? Como yo les hice este esquema, y esto está demostrando que el conocimiento se fue dando, ¿no? En distintos niveles, eso lo pueden ver fácilmente. Y se puede ver todo. Cuando uno se sale de la estructura mental que tiene, del conocimiento libresco, del conocimiento adquirido así sin práctica, y lo pone en práctica. Una vez reunido con un miembro de aquí que era matemático, él decía, la matemática es una ciencia que demuestra que la matemática no sirve. Digo, pero ¿cómo? Si se han manejado, entonces lo que decía Pitágoras, pero Pitágoras vivía en este mundo. Perdón. En la clásica, en la época clásica. Pitágoras estaba aquí. Entonces él podía decir que los números servían. Claro. O sea que era una apariencia de un pensamiento abstracto. Pero él dice, ¿cómo podemos nosotros, me ponía siempre el ejemplo del metro, ¿no? ¿Cómo podemos medir algo si en realidad no sabemos si ese es el metro? No tenemos parámetro de comparación. Entonces, la pregunta tiene que estar así, lo tenemos que usar como herramienta. Claro. Los esquemas son herramientas. Es decir, yo voy a clavar un clavo y no voy a usar una tenaza, voy a usar un martillo. Y después lo voy a dejar en el cajón. Lo voy a andar con el martillo puesto y cualquier cosa que vea le doy un martillazo. Lo voy a usar, si aprendí, para clavar clavo. Y la tenaza para sacar clavo, o el serrucho para cortar. El conocimiento es eso, una herramienta que tiene que estar ahí si la necesitamos, si no, no. Pero aparte, es necesario adquirir conocimiento de esa forma y controlado para que nuestra mente se expanda. Claro. Entonces, en el juego de comprobar, nuestra mente se serena, si no especula. Cuando especulamos, aparece el miedo. Siempre que especulamos por algo, o damos por sentado, o damos por conocido, o porque otro nos dijo y creemos en eso de otro que nos dijo, y pues lo dijo fulano, ya está, listo. Hay un caso que habla de un puente que había un montón de gente toda amontonada alrededor de una entrada a un puente y nadie cruzaba. Y viene uno y pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué está todo así? No, dice, porque fulano, el que era un personaje del pueblo, dijo que el puente se lo había llevado la tormenta. Dice, ¿y cuándo fue eso? Hace 3 años. Y ya nadie fue a ver si lo habían hecho de nuevo, si estaba el puente, si se podía cruzar. No, porque como lo había dicho un hombre sabio del pueblo, nadie se animó a cruzar ni a hacer nada. Pero por suerte hay muchos héroes de ese tipo en la humanidad que desafía el conocimiento y busca por otro lado. Desafía los límites, más que nada. Sí, y pone en prueba lo que se dice. Y no sé, por eso todo este conocimiento que se da es para que sirva, es decir, para que ustedes lo pongan en práctica en la vida diaria, para que cuando salgan de aquí lo vean funcionando. Y si lo incorporan, van a ver que lo van a ver funcionando en cada cosa. Es algo como mágico, increíble. Y lo ve en cada acto de uno mismo, porque de pronto nuestro ser se empieza a comunicar más con nosotros de forma inconsciente y nos va marcando nuestros propios errores. Era así, tal cual. Está bueno esto que dice porque es espiritualidad práctica. Y si no lo podría hacer. Muchas veces nos hablamos de la espiritualidad y como que, la espiritualidad y está alejada del mundo y de la vida y qué sé yo, y te tenés que ir a aislar en un monasterio y terminás hasta con problemas graves psicológicos porque perdiste hasta la comunicación con el género humano. Sí, por eso estamos encarnados. Es decir, habrá seres encarnados que pueden hacer eso.
Pero, es decir, por eso el conocimiento se da. Y cada uno de nosotros que adquirimos el conocimiento es el que lo tiene que poner en práctica. Habrá quien puede llegar al Devachan, es un monje o un yogi quizás, no sé. Pero si en el mundo donde está no aporta, no hace algo para que el plan se desarrolle, no sirve, es decir, sirve en el sentido de no de que sirva, de servir a los demás, claro, no tiene ninguna función dentro del plan, por lo menos visible. A lo mejor está trabajando, porque yo he escuchado que dice no, porque estoy trabajando en el plano mental, o estoy trabajando en los planos espirituales, entonces en el mundo de la materia no hace nada. Yo quisiera dejar algunos conceptos fijos, relativamente fijos, porque fijo no. Que somos conciencia, somos un estado de conciencia, insisto en esto, porque cuando nos damos cuenta de eso, puede producirse el cambio. Si no seguimos encerrados en lo que vos decís, que la muerte es solo un proceso de evolución, que nosotros no morimos en realidad. Lo que morimos son estos cuerpos, estas vestiduras que nosotros tenemos para poder experimentar y hacer que el conocimiento sea práctico. Porque si no tengo un cuerpo físico, no puedo hacer práctico en el mundo físico lo que está sucediendo, ni puedo hacer práctico si no tengo un cuerpo emocional, o no puedo hacer práctica mis ideas si tampoco tengo cómo desarrollar mis ideas. Entonces, tenemos que presente siempre que tenemos un cuerpo donde nos estamos moviendo, o una vestidura donde nos estamos moviendo, y que tenemos que perfeccionarla para ser mejores nosotros. O sea que, para ser buenos, entre comillas, no es necesario, no es simplemente, no que no es necesario, no es simplemente dar, donar, ayudar al que se cayó, sino producir una transformación en cada uno de estos cuerpos, para que seamos verdaderamente buenos. Y el otro concepto que quiero dejar, que es más o menos lo mismo, es convencernos a nosotros mismos a través de la práctica que no somos un cuerpo con alma, sino que somos un alma con cuerpo, y que está caminando por la calle y está viendo, esa alma está viendo y está experimentando. Sí. Una pregunta. ¿Cómo se determina en qué materia va a reencarnar el alma? Porque se supone que va a reencarnar para que esa alma evolucione. Claro. Pero ¿quién lo determina eso? Automáticamente no será un ser superior. Bueno, lo determina todo el proceso que hemos hecho durante la vida. Es decir, toda nuestra vida ha ido generando situaciones y estados y energía que determina qué es lo que, dónde el alma tiene que encarnar, en qué cuerpo, en qué lugar. Pero ¿qué determina que el alma vaya a encarnar? Es un proceso que el alma también está haciendo a nivel cósmico. Es decir, todo es como si, a ver, si tuviéramos algo redondo, si tuviéramos una cosa redonda, a ver. Una bolita que... No, un plan, algo redondo, porque eso lo podría explicar muy bien. Bueno, a ver, lo hago en un dibujo. Yo no quería manchar el pizarro, pero... No, es muy chiquito, es muy chiquito. Supongamos que toda la mónada se encuentra en un estado de evolución, ¿no? Supongamos que ese primer circuito de evolución sea un círculo. Más o menos. No sé si me saldrá, ¿no? Supongamos que así, que esto es un círculo. Y la mónada está acá. Esta es la línea de la vida, del proceso de evolución. Hagamos girar la rueda. La rueda va a avanzar. Entonces ella va a estar acá, va a estar acá, va a estar acá, va a estar acá. Y cuando llegue a la punta acá, va a estar otra vez acá. Pero va a estar distinta. Va a ser, cuando está acá, Se desplazó todo un... Con experiencia. con toda una vida vivida. Ajá. Y va a ser un ser distinto. Ella también. Por eso yo les decía en la clase anterior que
es todo un proceso de desarrollo, es decir, ¿cómo lo explico esto? Para no entrar en demasiada profundidad. Ustedes vieron todo el movimiento que hizo acá. Esta mónada, si bien es la misma que esta se desenvolvió a través de los procesos evolutivos del cuerpo físico, que eran estos. Acá cada uno fue produciendo todo el sistema de reencarnación, avanzando en la vida, y logró acá, a través de la experiencia asimilada durante acá, hacer un poco mejor. No mejor, sino más despierta, más consciente. Y así seguirá todo el proceso. Sí, se enriquece, digamos, soy yo y mi circunstancia. Tiene que haber un ambiente propicio para que eso se pueda. Bueno, eso es el proceso de evolución. Entonces, el ambiente propicio sería el lugar donde la persona encarna. Claro. Y uno puede eso mejorarlo. Claro. En realidad tiene que hacer eso. Entonces, los ciclos pueden terminar achicándose. Es decir, en la medida que uno más puede evolucionar, más rápido, por eso es que le decía que cada uno de nosotros es uno de estos. Individualmente. Si bien todo el conjunto está evolucionando, cada uno de nosotros también puede acelerar este proceso de evolución. Y este conocimiento es para eso, para que nosotros podamos avanzar, mejorar nuestro estado actual y poder proyectarnos a futuro. Es decir, a no pasar por ejemplo, yo les decía algo muy importante, que a veces en la cantidad de información después se olvida y se pierde. Pero no se produce ningún movimiento, esos escándalos, esas tendencias que traemos, si no hay un vehículo apropiado para que se mueva. Si, por ejemplo, nosotros traemos tendencias negativas y en esta vida nos esforzamos por ser seres positivos, esas tendencias no van a aparecer. Y va a llegar un momento en que van a desaparecer porque no va a tener momento, ni forma, ni materia de cómo manifestarse. Entonces podemos volvernos emocionalmente más puros trabajando en eso y eliminar tendencias que en la próxima vida que no van a tener cabida, no van a tener vehículo como manifestarse. Entonces fíjense lo importante de este conocimiento. Nos permite, primero, ser indiferente al proceso de la muerte, que nos preocupa, creo que cada vez menos, pero a la gente le preocupa el morirse. Y por el concepto que tiene. Y después nos damos cuenta que como es un proceso que no vamos a morir, sino que vamos a seguir evolucionando, lo que nos interesa es cómo lo llevamos acá. Sí. Una pregunta, en el proceso de trascendencia decía que no hablar más que muerte de trascendencia. Me parece que es más, porque sería más correcto. Estamos en otro cuerpo. ¿No es cierto? Que sería, o si se quiere, se eliminó un cuerpo material, pero todavía sigue la otra parte hasta la segunda muerte. Sí. ¿De qué se alimenta ese cuerpo sutil, etérico? De materia del plano en donde está. O sea, que tiene una vida similar, digamos, como... Podría decirse. Se alimenta del mundo material que vive ahí. Nosotros, claro, como si fuera otro universo. míralo así. Más acorde. Claro. No mires la materia como algo sólido, míralo como energía. Cuando comemos, ¿qué comemos? No comemos zapallito, carne o lo que sea, comemos energía. Proteínas que se transforman en energía. Bueno, nuestro cuerpo, ¿qué es? Un cuerpo de energía. En ese mundo, exactamente lo mismo. Tal vez no comamos con tenedores y cuchillos, comamos de otra forma. Claro, sí, con energía lumínica, qué sé yo, lo que fuera. Pero... Y una pregunta también que tengo al respecto, si uno se nota que en la vida está como trabado, ese movimiento que tendría que hacer la rueda, como que hay trabas que no le permiten progresar en la vida. Obviamente que hay. Digamos, en ese proceso después, como que se compensa eso, en esa segunda vida, digamos, o no, tiene que volver otra vez. No, sí, vuelve. Sí. No hay trabas, es decir, las trabas son enseñanzas. Las vemos nosotros como trabas. Pero las dificultades son enseñanzas. Siempre son enseñanzas. Y por eso es el proceso después de la muerte. Para ver y comprender eso. Y después volvemos. Y ya nos llegamos. Sí. Sí, una pregunta. Si una persona, por ejemplo, nace en un lugar privilegiado, tal vez por
por su karma, sino que llega a una posición de líder, lo vemos en presidentes, no hablemos de acá, hablemos de otros países, y sin embargo hacen guerra, o sea, todo eso no es una involución, llega a un lugar de poder que puede hacer tantas cosas positivas y gastó en armamento, en matanza, invadió país, bueno, lo vemos en muchos líderes religiosos, Como que cambió la... religiosos que a veces hago todo lo contrario a mi fe, parece que fuera hasta ateo, violo, robo, bueno, lo hemos visto en un montón de cosas. Eso, ¿cómo lo explicamos? Porque como parece que llegamos a cierto lugar que puedo hacer tantas cosas y hago maldades. O sea, Alguien me decía que para probar cómo es alguien, dale poder. pero ¿se da o no? Porque a veces, digamos, el tipo pastor era un disfrazado. Pero llegó a un lugar de poder por karma, o sea, no es que vos llegás porque sí, o no. O ¿por qué llegás a ese lugar? Para observar lo que pasa a nuestro alrededor tenemos que dejar de ser nosotros mismos. Si queremos observar bien, es decir, comprender qué es lo que está pasando, tenemos que dejar de ser nosotros mismos. Para dejar nosotros mismos, ¿a qué me refiero? Todos los conceptos, todas las ideas, todo lo que nos han enseñado, todo lo que creemos que está bien, todo lo que creemos que está mal, todo lo que es conceptual tenemos que dejarlo a un lado. Entonces es como si nos paráramos arriba de una montaña y miráramos el valle. Y entonces decimos, bueno, ahí lo vemos perfectamente cómo está funcionando, los animalitos, todo. Pero si vamos abajo, hay un puma que nos come. ¡Ay, qué maldad! El puma me comió. Pero mientras lo veíamos de arriba era todo armonía y perfección. Pero cuando bajamos y lo empezamos a ver funcionando, cosas individuales nos afectan en forma personal por nuestra idea, nuestra forma de ver las cosas, y decimos, esto es un desastre, no puede ser. Globalmente, creo que la humanidad está en una etapa donde va a producir un verdadero cambio. Este cambio no va a ser económico, ni siquiera social, va a ser a nivel individual y personal. Por eso es que no se ve el cambio, y sí se ve la acentuación de, digamos, lo contrario de un cambio, parecería un retroceso en toda la humanidad. Sin embargo, los cambios se van dando en forma personal, porque vos vas observando de una manera y decís, esto no es así, no puede ser así, tiene que ser de otra manera. ¿Cómo va a ser así si la armonía? Pero entonces nos lleva a plantear, ¿qué es la armonía? ¿Qué es el caos y qué es el cosmos? O sea, estamos en un punto en donde la mente se está desarrollando. Fíjense, yo lo puse en este esquema. Acá, en esta última parte, no sabemos a dónde va a terminar porque es la continuación de los cambios que se han producido. Pero Eso hace así y después... No, eso porque la hoja no me entraba, entonces o me iba a una hoja muy larga, entonces lo hice en una 4 así. Pero no es así, es la vida, el proceso de la vida. Estamos en una etapa donde podemos aprovechar muy bien, porque no es la palabra solos, pero es personal. Cuando el cambio es personal, nosotros tenemos todas las herramientas alrededor nuestra. Y si no necesitamos alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, sino nosotros somos los que te decimos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que producir. Fíjense que ese cambio que se está dando en la humanidad, que nos tocó a nosotros vivir el presente, 300 años, o 50, 100, 200, 300 años no es nada para nosotros, que empezó este cambio, tenemos la posibilidad porque estamos dentro del cambio, tenemos que parar y empezar a ver cuestionarnos todo lo que nos han enseñado, todas las estructuras mentales que tenemos, lo que es el bien y lo que es el mal, lo conceptual del bien y del mal. Porque hay un cuento donde una hormiga le dice a la hija, dice, cuídate, el león no es peligroso, el tigre no es peligroso, pero cuídate de la paloma, cuídate de la...
O sea que el bien y el mal para la hormiga era muy distinto a lo conceptual. Ninguno es ni bueno ni ninguno es malo. Es para plantearse hoy en día cuál es, dónde estamos parados y cómo observamos, y si queremos pertenecer a este mundo caótico o queremos pertenecer al mundo del cambio y de los procesos de cambio. Porque no se dan a nivel físico en la actualidad los cambios. Y me atrevo a decir que están muy equivocados y van para el otro lado aquellos que creen que a través de los cambios físicos puedan lograr algo. Se vienen los cambios mentales, de una mente distinta, de una interpretación distinta de los conceptos que se están viviendo. Por eso es el caos, porque queremos producir un cambio con una herramienta, es decir, queremos nosotros sacar clavos a martillazos, cuando tenemos que usar la tenaza. Entonces lo que tenemos que usar ahora es la mente, y cuestionarnos y planificar cosas donde no haya acción física, sino haya intercambio de ideas y conocimiento. Eso va a producir el verdadero cambio.